Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En el día de hoy tenemos como invitados especiales en Conversaciones con la Universidad a Consuelo Tomás Fitzgerald, poeta y narradora panameña, con muchos años de trayectoria en nuestra tradición literaria del país, y también al profesor Erasto Antonio Espino Barahona, crítico literario, con muchos años de experiencia en la observación, en la crítica literaria, y tenemos el honor de conversar con ustedes sobre el legado en la literatura panameña de Gloria Guardia, Rosa María Britton y Guillermo Sánchez Borbón, conocido literariamente como Tristán Solarte. Es todo un gusto conversar con ustedes en Conversaciones. Es un programa que queda registrado aquí en la Biblioteca Simón Bolívar, en colaboración con Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Bien, a mí me gustaría que conversemos un poco sobre esas tres personalidades literarias en Panamá. Personalidades que de una u otra manera han marcado generaciones enteras de panameños como lectores. Y me gustaría comenzar contigo, Consuelo. ¿Cómo tú eres de Bocas del Toro? Yo soy de Bocas del Toro, agradecida de estar en estas conversaciones. Bueno, yo podría... Sí, eres de Bocas del Toro. Soy de Bocas del Toro. Y Tristán Solarte, ¿verdad? Tristán Solarte, nuestro gran reconocido escritor panameño, periodista, además, es de Bocas del Toro. Es decir, comencemos quizás por alguna afiliación, es decir, esa relación literatura-región. Tristán Solarte, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo viviste como lectora de Tristán Solarte? Bueno, Tristán Solarte, o Guillermo Sánchez Borbón, forma parte de una familia muy prestante en términos de gente con una impronta exitosa en el ámbito cultural panameño desde muy temprano y en años en los que todavía el país estaba en crecimiento, ¿verdad? Preocupándose mucho por la formación de las personas. Olga, que era una gran pintora, José María Sánchez, que fue el iniciador de esta tradición, de esta familia. Cuentista, José María y de donde, siempre lo decía Guillermo, él tuvo el impulso, ¿no? La obra que de alguna manera da a conocer a Guillermo, El ahogado, que fue una obra muy, a mi juicio, muy adelantada para su época en términos de lenguaje, de expresión y de temática. Para mí es como uno de los primeros thrillers de la novelística panameña. Retrata un Bocas del Toro que yo conocí, porque Bocas del Toro realmente viene a tener este desarrollo que tiene ahora a partir de los años 90. Antes era esa esquina del país que nadie miraba y que tenía más contacto incluso con Costa Rica que con los centros urbanos panameños, la capital y tal. Y era un sitio realmente mágico, y como lo describe Guillermo en la novela, es así. O sea, es exactamente así. Tú reconoces el paisaje. Se los puedo garantizar. Y además porque nuestra madre, que vivió, mi madre nació en el 29, o sea, ella todavía vivió esa parte, esa atmósfera que Guillermo pinta en esa novela. Sí, porque mi madre nos la contaba. Guillermo nació en el 24. Exactamente. ¿No? Eran prácticamente de la misma generación. Exactamente. Y los cuentos de José María también, claro, que ya después se ve que influyen un poco en lo que escribe también Guillermo, ¿no? Claro. Bocas del Toro no ha tenido un desarrollo literario extraordinario, como sí lo han tenido los escritores de otras provincias, Chiriquí, Los Santos, pero la verdad es que yo me doy por satisfecha solo con El ahogado.
Con el ahogado. Sí, solo con el ahogado yo me doy por satisfecha. Por supuesto que hay que contar más de Bocas del Toro, porque Sí. Bocas del Toro es bastante más. Lo que pasa es que, bueno, no sé, todos emigramos, todos nos fuimos, y entonces, pero eso quedó allí como clavado, ¿no? Como que este es el Bocas del Toro del que mucha gente del siglo pasado vinimos. Claro, y como No. poeta, porque él tiene unos poemas a la muerte, por ejemplo, Sí, unos poemas con un el- tono bastante a veces oscuro. Sí, ¿cómo lo consideras tú que eres poeta? ¿Cómo lo Es que ves? la mayor parte de la obra de Tristán Solarte es así. Y además Sí, sí. sus obsesiones con los mitos de la muerte, con los fantasmas, o sea, eso, porque la atmósfera de Bocas del Toro era así. O sea, en las noches realmente ahí se funcionaba con planta y llevaba un momento en el que toda la isla era una sola oscuridad. O sea, cuando la planta se apagaba, como ocurre todavía hoy día en Cunayala y en otros lugares Sí, insulares, era una oscuridad y todo lo que hacía la gente era contarse cuentos de miedo. Entonces yo me imagino que este niño que creció en medio de eso quedó para siempre marcado por este ambiente de bruma, de cuentos de espantos, de esta relación que tenemos todos los escritores con la muerte, ¿no? con la muerte, claro. Erasto, y en el caso tuyo, es decir, sé que por muchos años tuviste una relación muy especial con Gloria Guardia. Y precisamente este año, 2019, los tres han muerto. Gloria Guardia, que nació en el 40, Rosa María Britton, que nació en el 36, y Guillermo Sánchez Borbón, que nació en el 24. Es decir, no son necesariamente, ¿no? Pero más o menos. Sin embargo, me gustaría saber, es decir, ¿cómo fue esa apertura hacia Gloria Guardia, ese conocimiento con Gloria Guardia? ¿Cómo esa relación textual tuya con los textos de Gloria Guardia? Bueno, es un entrecruce entre el texto y la vida, ¿no? Sí, La primera vez que yo leí a Gloria no fue ninguna de sus obras literarias, sino en ese libro, entrevista, que probablemente ustedes recuerdan, que hizo el maestro Dimas Lidio Pití hacia finales de los 80, que fue Letra Viva, y donde entrevistó a los grandes nombres de la literatura panameña, sea los que se estaban haciendo o los ya consolidados. Y a mí me impactó la claridad y la densidad de las respuestas de Gloria en torno a la literatura, a la responsabilidad del escritor. Y lo leí muy joven, yo creo que yo tendría, no sé, 16 años, pero ya me interesaban esos temas en el momento que salí de secundaria. Y me impactó en un medio como el nuestro, ver una voz femenina con un peso académico y cultural tan fuerte, claro. que eso no era común. Claro. Otra excepción, Elsie Alvarado de Ricaurte, etc. Exacto. No digo que es que estemos formados por escritoras legas, pero la verdad es que no muchas, quizás también por la condición de lo femenino, etc. Hasta hace poco tiempo había un amor por el saber y una capacidad de expresarlo que me fascinó. Así que ese fue el primer acercamiento que yo tuve con Gloria, el hecho de verla teorizar en un diálogo periodístico sobre la literatura y su función como escritora y su país. Y su país, ¿no? claro, O claro. sus países, porque recordemos que ella también tiene la beta nicaragüense por el lado de la madre, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y cómo tú crees que ella manejó esta relación Panamá-Nicaragua en sus textos literarios, por ejemplo? Bueno, la manejó abiertamente, pero siempre fue problemática, en el sentido de que ella ella no nace en Panamá, ella nace en Venezuela porque el papá, por motivos profesionales, estaba en ese momento, era un ingeniero sanitario muy exitoso, prácticamente pobló América Latina de alcantarillados y de instalaciones de agua potable, etcétera, y en ese momento ella nace en Venezuela. Entonces un poco no se crió nunca en ningún lugar específico, o sea, Panamá, la fuerte ascendencia nicaragüense, luego Estados Unidos. Entonces yo pienso que Gloria y hay uno de sus textos que de hecho se llama El despertar sin raíces. De alguna manera yo pienso que sus textos servían para ella problematizarse y aclararse en cuanto a su identidad.
Era muy consciente de ser una especie de ríos con dos raíces, digamos, poderosas, porque además venía de dos familias que, para decirlo coloquialmente, no estaban pintadas en la pared. Entonces, la conciencia de la historia, de lo que sus antepasados habían aportado a la constitución de Panamá y de Nicaragua como estados-naciones y como países que aspiraban a la democracia, era muy fuerte. Entonces, en ella pesaba mucho el hecho de ser quien era, no como jactancia, sino como responsabilidad de que tienes que hacer fructificar lo recibido, ¿no? Y eso se notaba en todos sus textos, sobre todo en sus novelas, pero igual en los estudios críticos que hizo se dedicó también a los grandes nombres de la literatura contemporánea, sea de Panamá, sea de Nicaragua, ¿no? Claro. Los textos que hizo sobre Sinan y los que hizo sobre Pablo Antonio Cuadra, ¿no? Claro, es decir, es un caso muy esclarecedor de la relación escritura y academia, por ejemplo, ¿no? Ella manejó perfectamente bien ambos registros, diríamos. Y tuvo la suerte de tener el tiempo y la condición social y económica para dedicarse a ello, digamos. Claro. Entonces, claro. Pero hubiera podido dedicarse a ser una señora de sociedad y se negó a ser un vaso decorativo, además tiene una personalidad que no era para eso, ¿no? Pero sí, conjugó ambas vertientes con éxito, lo cual hay que agradecer, porque no solo está la maestría de su escritura, sobre todo la narrativa, sino de unos ensayos que han pensado la escritura. Claro. Y eso queda para la posteridad. Y eso queda para la posteridad. Y en el caso de Rosa María Britton, ¿cómo ustedes ubican a Rosa María Britton? Porque si uno compara o si uno hace un análisis, diríamos, transversal, por ejemplo, vemos a Guillermo Sánchez Borbón, Tristán Solarte, escritor y periodista, por ejemplo, Gloria Guardia, escritora y académica, pero Rosa María Britton parece ser que ella viene de otra vena, quizás, es decir, aparentemente, porque es médica, ¿verdad? Es decir, y en 1982 gana el premio Miró con una de sus novelas, ¿verdad? Es decir, que recrea el ambiente, el paisaje del Darién, El ataúd de uso, correcto, en San Miguel, en 1982. Entonces estamos hablando de dos novelas, diríamos, interesantes. ¿En qué sentido? De que tenemos por un lado a Guillermo Sánchez Borbón con El ahogado, que gana el Miró en el 57, en una época en que en Panamá la literatura, en otros términos, iba por otro lado, y él sale con una novela como El ahogado, una novela intimista, es más, psicológica, es más, de la periferia. Muy lírica también. Muy lírica, y de la periferia. Entonces, en el 57, ¿verdad? Y en el 82 tenemos El ataúd de uso, que también de la periferia, una novela prácticamente, en el 82, en otra época, es decir, pero tienen unas ciertas similitudes. ¿Cómo ustedes ubican a Rosa María Britton en este paisaje literario? Sí. Bueno, yo siento que entre estos tres grandes, Rosa María viene siendo una especie de vértice, el axis. ¿Por qué lo digo? Tristán, yo siento que su intensidad o su frecuencia de dar obra se vio muy mermada por los exilios que él tuvo. O sea, eso lo mermó a él anímicamente mucho y le hizo como también la decepción, porque el golpe del 68 para él fue un parteaguas para él, un corte. Como para muchos. Ajá, y entonces se dedicó más que nada al tema revive incluso la crónica periodística, la opinión, o sea, la opinión bien expresada desde las herramientas que te da la literatura. La Claro. polémica, ¿no? Incluso corriendo riesgos o qué sé yo, ¿no? Gloria, para mi generación, Gloria es una gran ausente, tal vez porque no la entendimos bien, no la veíamos, no la escuchábamos, no conseguíamos sus libros, y todo el tiempo Gloria manifestaba que en Panamá no había nada que valiera la pena, o más o menos. Es decir, porque su aporte grande fue lo que decía la crítica.
Y en Panamá el desarrollo de la crítica ha sido muy lento, no tenemos muchos críticos realmente, los que tenemos son buenos, ¿no? Pero a Gloria la conocemos más por referencias que por un análisis profundo de su lectura. Hablo de mi generación. Es una mea culpa también, ¿no? Porque no hay excusa. Pero como ella no estuvo, ella se fue, no estaba aquí, nosotros como que no nos sentimos muy identificados con ella. Con Gloria. Con Gloria. Pero Rosa María es otro asunto, o sea, Rosa María era, como ella misma dice, en ser escritora en Panamá, escritora de fin de semana. Sin embargo, dio tanta obra en temas, en géneros como el teatro, el cuento, la novela, además unas obras que no sabemos cómo calificar, que son La costilla de Adán y La muerte tiene dos caras, que son, bueno, La muerte tiene dos caras creo que es teatro, ¿verdad? Es teatro, sí. Pero es una especie de crónica a partir de su experiencia como médica, y además todo su compromiso con el tema educativo, con el tema de la lectura, con el tema, o sea, ella fue tan intensa que la tuvimos más presente, pues, ¿no? La tuvimos más presente de estos tres, porque bueno, la teníamos ahí. Era como más de tocar. Sí, ella nos criticaba y nosotros la criticábamos, pero estábamos ahí, ¿no? Más polémica. En la relación. Era muy polémica. ¿No? Exactamente. Incluso con Tristán Solarte, pero a Tristán lo teníamos así como, oh, wow, o sea, él o sea, y a Gloria no la teníamos. Entonces ese es un poco, hablando de mi generación, no sé, las generaciones anteriores o las que vinieron después, cómo la han percibido a ella. Yo creo que el gran legado de Gloria es la crítica, o sea, toda la defensa que ella hacía, que la firmamos, como quien dice, el énfasis en la calidad de lo escrito, no tanto en los temas, como en la calidad de lo escrito. Y ella resentía que en Panamá todavía no tocáramos la gran flauta de estar en los escenarios internacionales porque no teníamos la calidad. Entonces es un poco eso, puede ser polémico lo que estoy diciendo, pero bueno, son cosas que sí, es nuestra experiencia. Bien, perfecto. Aquí terminamos la primera parte del programa y un pequeño receso y comenzamos después. Sí, perfecto. Muchas gracias. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Buenas, en este segundo bloque de conversaciones con la universidad seguimos conversando con Consuelo Tomás Fitzgerald y Erasto Antonio Espino Barahona sobre el legado de la literatura panameña de Rosa María Britton, Gloria Guardia y Guillermo Sánchez Borbón. Habíamos quedado en esta relación de literatura-sociedad, los textos literarios. Erasto, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar la intervención de Consuelo en su valoración sobre estos tres autores y particularmente lo que decía de Gloria. Es cierto que Gloria siempre tuvo una mirada muy crítica y autocrítica hacia la literatura y particularmente la literatura en Panamá. Pero debo decir que aunque la generación de Consuelo haya tenido esta percepción, experiencia que es innegable porque además es la experiencia que ellos hicieron. Lo cierto es que antes tenemos que, por ejemplo, uno de los más grandes escritores panameños vivos, de nuestros poetas vivos, que es Manuel Orestes Nieto, irrumpe en el estrellato literario panameño con su primer premio Ricardo Miró
gracias a Gloria Guardia. El jurado, que es Rosanet, Gloria Guardia y Pablo Antonio Cuadra, lo acoge en el apartamento de Gloria en La Cresta y entrevistan a este chico de 22 años que se gana el Premio Nacional de Literatura y acompañan su camino. También un momento en que Panamá está crispado políticamente por las diferencias entre los que están a favor del régimen militar y en contra. Gloria Guardia adversó rotundamente el gobierno de los militares, el régimen de Torrijos. En cambio, este fue un gobierno que por sus ideales y sus contenidos ideológicos atrajo tremendamente la pluma y el accionar de Manuel Orestes Nieto. Y era una cosa interesante. Fue embajador en Cuba incluso, ¿no? De hecho, fue embajador en Cuba, estuvo en Nicaragua, fue embajador después en Argentina. Claro. Ahora será en España también con el partido actual que hereda, digamos, el legado de Torrijos. Y lo interesante es que, por nombrar cómo aún ese espíritu crítico no impedía la fraternidad y el encuentro. Claro. Yo recuerdo haberlos visto en la USMA, en uno de los congresos internacionales de literatura centroamericana, el CILCA, que se hizo hacia el 90 y algo, 98 quizás, y recuerdo haberlos visto que se vieron a lo lejos en uno de los pasillos de la USMA, y ambos se les iluminó el rostro y prácticamente pareció una escena cinematográfica, ¿no? De que corrieron y se abrazaron con muchísimo cariño. Y esto a mí me enseñó el valor no solo de la tolerancia, sino de la apertura al otro y de cómo en la literatura, aún en las diferencias, los encuentros siempre son fecundos. Claro. Quizás el rigor académico y escritural de Gloria viene de una anécdota que yo me voy a permitir contar. Fue una época, un momento, una confidencia, pero desde el más allá ella lo permitirá. Es una confidencia literaria, académica. Cuando ella estaba terminando su doctorado en Columbia, estaba preparando su tesis que después le publica Gredos, que es el estudio sobre el pensamiento poético de Pablo Antonio Cuadra, y vamos, lo que significa ser publicado por Gredos, pero miren cuál fue el génesis. Claro. Cuando ella va a verse con su mentor, este gran doctor, en su despacho típica campus universitario, donde tiene prácticamente toda su despacho, sala, el profesor, la chimenea, etc. Y ella le pregunta al profesor: doctor, ¿cuál es su opinión sobre el manuscrito? Ya le había entregado la tesis. Dice, agarró el legajo y dijo, mi opinión sobre tu manuscrito, y lo tira a la chimenea. Gloria reescribe el trabajo, y ese trabajo reescrito es el que le publica Gredos, que hoy en día es un clásico de estudio en la literatura latinoamericana. Entonces eso te dice, ella me enseñó que con ese rigor se trataba a sí misma, y se lo exigía a la literatura panameña, no porque no sirviera, sino porque tenía que llegar a las cotas más altas. Okay. Y bueno, yo lo viví con mi escritura, sobre todo con la ensayística sobre Manuel Orestes Nieto, pasar por el escrutinio de la mirada y la voz de Gloria cara a cara. No debió haber sido muy fácil. No, para mí era espeluznante. Pero había siempre un gran respeto y sobre todo una verdad dicha también con cariño, ¿no? Para hacerte crecer. Y recuerdo que eso, yo siempre le agradezco una vocación personal que escribí para unas colegas centroamericanistas que están publicando un texto homenaje a Gloria Guardia Alfaro, que jamás me permitió dormirme en la autocomplacencia. No, claro, eso y es me importante. exigió siempre el magis de la escritura. Claro. Después los poetas más jóvenes, pienso en Javier Alvarado, la frecuentaron ya en sus últimos años recibiendo un apoyo impresionante, ¿no? para su trabajo, igual la pluma de Damaris Serrano, muy valorada y muy respetada por Gloria, igual la actual, nuestra colega Margarita Vázquez. Así que, como siempre, las ponderaciones vienen de la experiencia que uno vivió, pero yo quisiera darle la vuelta a lo que Consuelo ha dicho y manifestar esta mirada de rigor, digamos, desde el lado más positivo. Pero era innegable su exigencia intelectual, sin duda. Claro, Consuelo. Es decir, sin duda alguna, el caso de Gloria, que manejaba esos registros, el registro literario, el registro crítico, desde su primera novela, Tiniebla Blanca, por ejemplo, uno se da cuenta el calibre de la novelista que va a ser, ¿no? Es una novela, si bien recuerdo bien, bastante intimista también.
bastante intimista, ¿no? Es una novela que uno se pregunta, bueno, al fin y al cabo, ¿de qué va? Pero ahí uno ve a esa novelista en ciernes, joven, escritora, cuyos libros tienen una gran, diríamos, una cierta repercusión, ¿no? Para no hablar de una manera pedante, una cierta repercusión por generaciones enteras. Y coincido con Consuelo de que la veíamos quizás un poco lejos. Y físicamente lo estaba. Y físicamente, lo de Bogotá fue un autoexilio largo. Exactamente, físicamente lo estaba lo de Bogotá. Porque con Guillermo Sánchez Borbón, con Tristán Solarte, teníamos un contacto diario, cotidiano. Yo me acuerdo toda la década del 80, lo importante que fue Guillermo Sánchez Borbón en su columna En pocas palabras, en la prensa, que seguíamos día a día. Es decir, y era una época también muy crispada ideológica y políticamente, ¿no? Es decir, tú en aquel entonces escribías poesía, es decir, también participabas, no sé si directamente... Sí, ¿cómo veías tú, cómo relacionabas tú ese mundo de la literatura y la política en aquel entonces? Mira, con Guillermo Sánchez Borbón nos pasaba algo, Sí. que podíamos no estar de acuerdo en algunas cosas que él decía, Ajá. pero decíamos, pero qué bien dicho está esto, casi que tiene razón, o sea, casi que nos convencía porque estaba bien dicho. Bien dicho, sí. Sí, hay un dato curioso del abogado que se me había pasado, Sí. y es que el detonante para la escritura del abogado es un tío mío. Responde a una pregunta que Sánchez Borbón se hace, que ¿quién podría matar a este ser tan encantador? O sea, mi tío era un Benjamín, él tocaba la guitarra, él montaba la fiesta y era como amigo de todo el mundo. Entonces él dice, pero ¿quién podría matar? Y ahí surge la novela. Claro. Pero bueno, quería dejar la anécdota para... No, pero está bien. Vale, la anécdota vale, claro. Sí, sí, eso, ¿no? O sea, pero lo leíamos a Tristán Solarte, lo leíamos todo. Lo mismo con Rosa María, ¿no? O sea, y éramos críticos, a veces no estábamos de acuerdo, a veces, porque también Rosa María, por ejemplo, era como desparpajada en sus declaraciones, a veces sin filtro, y nosotros reaccionábamos, pero la respetamos, lo mismo que a Gloria Guardia y lo mismo que a Tristán Solarte. O sea, el respeto y la admiración nunca estuvieron fuera de la ecuación, porque eran gente que escribía bien, eran dedicados, esforzados, académicamente, incluso Tristán Solarte, que no era un hombre de academia, digamos, sino de la experiencia vital, pero era un hombre que estudiaba. Era culto, ¿no? Era un hombre culto. Era de esa generación como Cesarión Núñez, no decían nada sin tener un sustento en el estudio previo. ¿Ya? Claro. Y nosotros queríamos emular eso, por decir la palabrita, queríamos tener esa independientemente de que estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo en cosas, pero en el ámbito de la literatura incuestionable, ¿no? O sea, era incuestionable. Y así ha sido con todos los demás. Claro. Es decir, yo creo que las obras de ellos van a quedar en la historia, ya están en el registro, están en el código de la literatura panameña. En el caso de Rosa María Britton, verá El ataúd de uso, No soy de este siglo, y otras obras de ella que están dentro del registro, en el caso de Gloria Guardia, ¿verdad? Lobos al anochecer, que creo que fue su penúltima novela, ¿no? Exactamente. Y también hay una novela que a mí me gustó mucho en los años del 66, El juego final, creo yo. El último juego que escribió en Costa Rica, una novela muy premonitoria de lo que iba a ser la desilusión de los movimientos revolucionarios en el área centroamericana. Tremendamente visionaria esta novela. La verdad es que hace parte de una trilogía que ella tituló Mar Amargo, que básicamente está formado por El último juego, Lobos al anochecer y El jardín de las cenizas. Estas dos últimas, afortunadamente publicadas por Alfaguara, lo que supone una distribución mayor y un poder acceder a ellas aún hoy.
Y básicamente lo que hizo es el drama histórico de Panamá en cuanto a la cuestión canalera. Entonces, en el último juego lo que básicamente se problematiza y casi que es un anatema que se lanza sobre los tratados del canal, Claro. por considerarlos que no resolvían de raíz el problema, al menos en ese momento histórico, sino que eran entreguistas. Eran entrevistas. Y claro. que a la vez la burguesía panameña se suma al proceso torrijista para cooptarlo. No vamos a jugar ahora si eso es cierto o falso. No se trata de eso. Eso dará para otro programa. Pero el punto es que ciertamente hizo un trabajo de investigación histórica y hay que decir que esa novela, uno de los que la premió fue Ángel Rama. Claro. Entonces, Exactamente. estamos hablando de una escritura que llamaba la atención de las grandes ligas del mundo literario, porque obviamente tenía un bagaje de donde, vamos, dicho coloquialmente, tenía de dónde agarrarse. Claro, claro. Entonces, luego viene Lobos al anochecer, que retrocede un poco para hablar como de la gesta de recuperación de la soberanía desde antes de los tratados Torrijos-Carter. Y pues habla de la figura de Remón y del tratado que firma Remón, pues el Remón Eisenhower, de su asesinato, etcétera, y de cómo desde ya esa herida colonialista trata de ser subsanada desde mucho antes del gobierno, claro, que realmente logra la entrega de los tratados. Y en cambio El Jardín de la Ceniza es una novela muy interesante a mi modo de ver, mucho más sabrosa porque está más la persona y no tanto la académica. Y es como una señora, la hermana de este negociador Roberto Garrido de la Guardia, Arosemena de la Guardia, ve la entrega del canal. Claro, claro. Y es muy interesante porque lo juzga desde la posición de condición de privilegio de esta dama de la clase alta que ha tenido acceso al poder desde dentro y cómo desde su casona recuperada del casco viejo mira esa evolución del canal a Panamá. Entonces creo que sociológicamente es muy, muy interesante. Claro. Y en el caso tuyo, Consuelo, en tu lectura de estos tres escritores, tú eres escritora. Además eres escritora. No estamos hablando aquí sobre ellos, sino que sobre la literatura, pero además eres escritora. ¿Podrías decirme que alguno de ellos, en el caso de Tristán Solarte, a pesar de la cuestión política, todo esto, que pudo haber existido, tuvo algún impacto en tu formación, en tu escritura de una u otra manera? ¿O cómo lo ves tú? Sí. Bueno, definitivamente. O sea, en el caso, por ejemplo, de mi lectura de Rosa María Britton, esta admiración de ella por el siglo XIX panameño. Sí. O sea, para mí, yo he leído otra obra que trata del siglo XIX en Panamá, Julio Bezosa, toda esta gente, Jurado, pero ella, esta incorporación del humor, de la tradición, de la leyenda, de la cultura particular de los pueblos, para mí fue o sea, descubrir, por ejemplo, la importancia que tuvo San Miguel en el caso del ataúd de uso, en todo el tema de la Guerra de los 1000 días. No pertenezco a este siglo, ella misma decía, a mí me costó muchísimo porque tuve que investigar. Es una novela histórica. A mí me gustó mucho esa novela. Y está vista desde la perspectiva de Colombia, o sea, de lo que pasó del otro lado. Del otro lado. En la gesta, ¿no? En toda esa gesta. En los cuentos, o sea, ella tiene cuentos maravillosos como ¿Quién inventó el mambo? Que nos da un poco esa Rosa María que vivió en Cuba, entre Cuba y Panamá, o El Jardín de Fuyán, que para mí fue el primer cuento que yo leí. A mí siempre me ha interesado el tema chino panameño, y ese cuento es, digamos, el antecedente de Lágrima de Dragón. O sea, es un cuento que me dicen, oye, pero esto hay que desarrollarlo más, porque nos hemos dedicado mucho al tema afrodescendiente, pero ¿y qué pasó con los demás? Los otros grupos que nutrieron nuestra forma de ser, ¿no? Y el Jardín de Fuyán es una maravilla.
En fin, y bueno, con Tristán Solarte, ya lo dije, el ahogado y El la ahogado poesía. y la poesía, Sí, la claro. poesía, la perfección esta, la capacidad no solamente de decirlo bien, sino de decirlo, o sea, lo que hablábamos de el fondo y la forma, ¿no? Claro, O sea, claro. una poesía tiene que estar bien escrita, pero además decir algo, Claro, ya exactamente. tocarte en alguna fibra de tu humanidad. Claro. Y eso él lo lograba, ¿no? O sea, su ¿cómo se llama esta? Que es al padre, a la muerte del padre, que hay en la literatura, sí, en la literatura panameña, sí, las elegías a los padres muertos. Hay bastantes de eso en nuestra literatura, pero la de Tristán es, digamos, Claro. la grande, ¿no? Claro. La gran, ¿no? Bien. Entonces, Bueno, aquí finalizamos con conversaciones con la universidad y nuevamente muchas gracias a Consuelo Tomás Fitzgerald y a Erasto Antonio Espino Barahona. Y finalmente queremos invitar a la lectura de estos 3 novelistas, escritores panameños, y nuevamente muchas gracias a los dos. Gracias ¿no? a ti, Luis Pulido. ¿No? Mucho gusto, mucho gusto. Bien.